La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Estamos en el capítulo 14 del libro de San Juan. Del verso 7 dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8. Felipe le dijo: mira, hermanos, muchos creen de que Tomás era el único incrédulo o que no tenía fe. Y va a ver que todos los apóstoles, hermanos, incluso estaban incrédulos en muchas cosas. Mire lo que le pregunta Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Felipe: ¿sabes qué, Jesús? Solo muéstranos al Padre y ya vamos a quedar contentos nosotros. Verso 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, le dijo él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? Mire, hermanos, estos signos. Le dice: ¿cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Le está diciendo: ¿cómo me estás diciendo que te muestra el Padre si me has visto a mí? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi parte, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Le dice: ok, no me creen las palabras que les estoy diciendo, créanme las obras que yo hago. ¿Cuáles eran las obras que Cristo hacía? Hermanos, las obras que Cristo hacía hablaban mucho de Cristo, que Él era Dios. No solo Felipe, hermano, era el único que no tenía fe. Tomás no tenía fe, y decimos nosotros, Tomás era un incrédulo. Hermanos, tuvieron 3 años y medio con el maestro, pero les costaba entender y hermanos, asimilar que Jesús era Dios. Oremos, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor amado, en este momento. Pedimos, Padre, que tú nos abras todo entendimiento, Señor amado, y que podamos, Padre, atesorar, Señor amado, toda esta palabra. No queremos, Padre, que nada de esta palabra se desperdicie, Señor amado, sino que quede atesorada en nuestros corazones y que podamos captarla, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, hermano, le dice Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué manera, hermanos, les habrá dicho: muéstranos al Padre? Tal vez, hermanos, de una manera espectacular, quizás como se le mostró a Moisés, como se le mostró a Jacob, como se le mostró a muchos profetas, hermanos. Pero aunque esa manera espectacular como se le mostró a Moisés no fue la esencia pura, hermanos, de un hombre mostrándose como se mostró Cristo. Tuvieron el placer, hermanos, de caminar 3 años y medio con Dios y no lo conocían. Qué triste, hermanos, que hay muchos cristianos que pueden caminar con Cristo, hermanos, 15, 20 años, 5 años, 1 año y no conocer a Cristo. ¿Se acuerdan unos que caminaron camino de Maús? Caminaron por horas y no conocían a Cristo, hasta que sus ojos se les abrieron. A veces nosotros podemos caminar con Cristo, hermanos, pero no tenemos en sí una visión correcta, hermanos, de quién es Cristo. Para muchos, hermanos, Cristo es un último recurso. Para muchos, Cristo, hermano, es un doctor nada más. Sáname. Para muchos, hermanos, Cristo es como el duende ese, hermano, de los ¿cómo se llama? De aquí, de ese verde, hermanos, que les va a conseguir un tesoro.
Muchos tienen diferentes conceptos de quién es Cristo. No sabemos, no sé, hermanos, qué concepto tenían estos apóstoles, hermanos, hasta ese momento de quién era Cristo. A cierto momento, hermanos, creían, entendían, pero como que sus ojos no eran completamente abiertos. La respuesta de Cristo era una respuesta, hermanos, de Dios. Le dice, yo y el Padre hemos caminado juntos y no me conocen. Véngase aquí a Juan, capítulo 5, verso 8, por favor. Amén. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Capítulo 5, verso, ¿qué, hermano? Perdón, hermano, 18. Perdón, 18. Por estos los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ok, ¿por qué lo querían matar los judíos? Porque se hacía pasar como Dios. Note, hermanos, Él era Dios, les había hablado públicamente y aún así, hermanos, los apóstoles, los discípulos no lo entendían. Juan capítulo 8, verso 24 y verso 58, perdón, verso 58, hermano Aldo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ok, como no creyeron que Él era, ¿quién era? Cuando dice yo soy, ¿se acuerda que le estuvimos explicando la vez pasada? Está hablando, hermanos, no de una identidad propia, de decir yo soy, por ejemplo, en el estilo mío, yo soy David. Hermano, Él está hablando yo soy Dios. Verso 58. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Estuvimos hablando un poco de eso el lunes pasado. Note el lenguaje. Dice, antes de que Abraham, yo soy. Si entendemos, hermanos, el lenguaje, pareciera que está mal hablado. Porque si está hablando de Él, en el tiempo pasado, ¿qué hubiera dicho? Yo fui, o yo era, o yo fui porque Él vivía. Hermanos, pero no está hablando yo fui, está hablando de yo soy. Está hablando del el yo soy. ¿Se acuerdan cuando en Éxodo estuvimos hablando, hermanos, que se le presenta a Moisés y le dice el yo soy? El yo soy te dice esto. Y hablamos el lunes, hermanos, sobre eso, no vamos a hablar otra vez sobre eso. Dice, muéstranos entonces al Padre. Hermanos, Felipe pedía entonces tal vez un tipo de visión más clara y como que todavía no tenía muy claro, hermanos, realmente quién era Cristo. Jesús le responde, hermanos, ¿cuánto tiempo he caminado con ustedes y no me conocen? Hermanos, 3 años y medio, miraron todo tipo de milagros. Miraron, hermanos, convertir el agua en vino. Miraron, hermanos, resucitar a Lázaro. Miraron, hermanos, a resucitar a aquella niña. Hermanos, miraron a aquella mujer ajorobada que fue recta. Hermanos, miraron todo tipo de milagros y aún así, hermanos, no creían. Y Él les dice, si no creen a lo que yo les digo, entonces vayan a los recursos de los milagros que he hecho. Tampoco eso ha sido suficiente testimonio como para decir, ¿quién soy yo? Cristo hizo todo tipo de milagros, hermanos, no porque Él quería hacer milagros, sino porque esos milagros solo le atribuían a un Dios. Mire aquí Génesis 32:30, tal vez esto es lo que querían mirar Felipe. En este caso, hermanos, Felipe habla, pero él habla por todos. Porque mire, Cristo más adelante les contesta a todos, no contesta a Felipe, les contesta a todos. Mire Génesis 32:30, por favor. Y llamó Jacob al nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Se acuerdan, hermano, la visión que tuvo Jacob? Esa visión le costó a Jacob, hermanos, un caminar diferente por el resto de su vida. ¿Ah? ¿Se acuerdan, hermanos, de dónde lo agarró el ángel? De la mera cadera y le destrabó la cadera, hermanos, y por el resto de su vida caminó diferente. Hermanos, qué triste es venir a la iglesia, leer una Biblia y no conocer a Cristo, no saber quién es Cristo.
Dijo un pastor americano, dijo, para muchos Jesús, dijo, es Chuy. Porque ya ve que muchos hermanos mexicanos, hermanos, a los Jesús les dicen Chuy. Dijo, Jesús no es el Chuy de México. Hermano, Jesús no es el Jesús quizás que usted piensa. Miremos en la Biblia quién es Cristo. Es el mero Dios. Y ese es Dios. La Biblia dice que se convirtió en carne para entregarse, hermanos, completamente a la causa de aquel sacrificio, hermanos, para salvarlo a usted, salvarme a mí. ¿Hasta dónde nos puede caber en la mente de nosotros ese amor tan grande? Juan 3:16, hermanos. Dios lo ama a usted. Si la gente se pierde, no es porque Dios no lo haya amado. La gente se pierde, hermanos, porque no aceptó el sacrificio de Jesucristo. Si la gente se pierde, hermanos, simplemente porque su orgullo es muy grande, su ego es muy grande. ¿Cómo yo me voy a convertir si yo soy suficientemente bueno? Bueno, ¿en qué sentido, hermanos? Nadie es bueno. Miremos uno de los eventos, hermanos, que tuvieron donde Dios se le apareció a ciertos hombres, hermanos, y tuvieron una visión. Quizás esta es la mente que tenía Felipe, hermanos, no sé. Vamos a ver a Éxodos, por favor, Éxodos 33, verso 18. Mi hermano, yo ando mal escribiendo las cosas, hermanos. Éxodos 33, verso 18 al 23, por favor. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque yo soy misericordioso con que quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. El Señor dijo también, mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y añadió, mira, aquí en la roca junto a mí hay un lugar, quédate allí, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Después de eso, apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. ¿Qué es lo que vino Moisés, hermanos? Esto se lo voy a preguntar después del servicio. ¿Qué miró Moisés? Su espalda. Hermanos, ¿y aquellos que quieren ver a Dios? ¿Ah? ¿Cuántos quieren ver a Dios? Felipe, muchos están como Felipe, hermano. Felipe dijo, muéstranos al Padre, enséñanos al Padre. Hermano, ¿qué pasa si le hubiera mostrado al Padre en la esencia de Dios a Felipe? Según la Biblia, se muere, se tiene que morir. ¿Le vio el rostro? No. Hermanos, y mire, y entre una hendidurita, le digo, por ahí me vas a ver, hasta que yo pase. Esa fue una terquedad de Moisés. Quizás, hermanos, en ese momento él sentía que se sentía abandonado, no sé qué lo pasó por la cabeza de Moisés, pero Dios le dice, está bien, te lo voy a mostrar. Felipe le pasa lo mismo. Vamos a ir aquí a Isaías, por favor, Isaías 6:1 al 4. Amén. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Sí, fijo, hermanos, este espectáculo que vio este profeta, hermanos, dice que miró a este personaje sentado, sus faldas cubrían todo, hermanos.
¿No te miró también, hermanos, unos seres? ¿Cuántas alas tenían? 6 alas. Con 2 se tapaban el rostro. ¿Por qué? Porque no podían ver a Dios. Con 2 se cubrían el cuerpo. Y con 2 volaban. Ponga atención, hermanos, porque después dice, hermano, es que usted no nos da chance, hermanos. Y pues, poquito de atención, ¿verdad? Gloria a Dios. Decimos que Tomás, entonces, hermanos, le faltó fe. ¿También le faltó fe a Felipe, sí o no? Claro que sí. ¿Le falta fe a usted a veces, sí o no? Muchísimo, hermano. A grandes hombres les ha faltado la fe. A Moisés le faltó la fe. A Abraham, el padre de la fe, ¿le faltó fe, sí o no? ¿No le va a faltar fe a usted, hermano? ¿Y sabe qué es lo que pide Cristo de nosotros, hermanos? Dice que la fe de nosotros pide que sea como la semilla de una mostaza. O sea, si usted y yo no tenemos la fe de una semilla de una mostaza, hermano, imagínense cómo está nuestra fe. Si solo pide que sea como el tamaño de una mostaza, ¿cómo es su fe? A veces usted piensa que usted tiene fe, a veces yo pienso que tengo fe, pero cuando veo que es como el tamaño de una semilla de mostaza, hermano, digo, si de por sí la semilla es chiquita, hermanos, ¿y la fe que tengo entonces? Por eso a veces, hermanos, tenemos que tener en cuenta qué es lo que pide Dios de nosotros. Ellos caminaron entonces más de 3 años y medio, hermanos. Mire, después ellos entendieron, Pablo explica, hermanos, cómo estos hombres caminaron en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, Colosenses, primero, capítulo 1, verso 15 y 2 de Corintios. Vamos a ir a Colosenses. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces Cristo es la imagen del Dios. ¿Quién estaba caminando con los apóstoles? Cristo, el de la imagen de Dios. 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué la gente no puede ver a Dios a través de la palabra, hermanos? ¿Por qué? No, aunque lean la Biblia, ahí lo leyó el hermano. Porque están cegados. El Dios de este mundo, dice, les ha cegado los ojos y no pueden ver a Dios. Porque no tienen el Espíritu Santo. Pues si no pueden tener no pueden ver, tampoco pueden tener al Espíritu Santo. ¿Por qué no entienden quién es Dios? Porque están cegados. El Dios de este siglo o el Dios de este mundo, ¿quién es? Satanás. Les ha cegado y no pueden ver a Cristo en su plena gloria. Hermanos, por eso hay tanta gente con doctrinas raras, hermanos, que no pueden ver el verdadero Cristo de la Biblia, porque ellos ven otro Cristo, otro de beneficios que ellos quieren ver de Cristo. Beneficio número 1 de Cristo, hermanos, es la salvación. ¿De qué sirve que usted le pida a Cristo otras cosas si no es salvo? Beneficio número 1 para que vino Cristo al mundo es a salvar a los perdidos. Ahora, ¿es esa la razón por la que busca mucha gente a Cristo? No, fíjese. Dame un carro, dame un marido, dame una mujer, dame trabajo, dame, hermano, para, ¿cómo le llaman eso? Que dan, complacen con deseos, ¿cómo le llaman? Un genio, hermano, a Cristo lo tienen como un genio, tienen sobar la Biblia, hermano, como la lámpara y a ver qué, como un genie, a ver qué les concede. ¿Sabe que hay mucha gente que se ha ido de las iglesias porque Cristo no les ha concedido lo que han pedido ellos? Yo conozco muchos. Una vez uno me dijo, ya no voy con los cristianos, ahora voy con los testigos de Jehová. Me dijo, porque ellos sí lo ayudan a uno. Cristo no lo ayudó, fíjese. ¿Cuál es el propósito por lo que usted va a una iglesia? ¿Sabe que la gente se va a la iglesia por el pastor, por otras cosas, hermanos? Pero usted vino a una iglesia por buscar a Cristo, no por buscar a una persona. Si usted va a una iglesia es porque va a buscar a Cristo. ¿Cuándo le ha fallado Cristo a usted?
Yo le he fallado muchas veces a usted. ¿Y usted a mí? También. Pero Cristo nunca me ha fallado a mí. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, verso 9, por favor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él, dice, habita toda la deidad de Dios. Hermanos, ¿en quién habita todo la esencia de Dios? En Cristo. Pero Cristo caminaba con los apóstoles y no lo entendían. 3 años y medio, apóstoles. Nosotros, hermanos, tal vez tenemos varios años buscando de Dios y no conocemos a Cristo. Nos va a pasar, hermanos, como Jacob, que dice, hermanos, de oídas lo había oído. Aquello así como Job, perdón, de oídas lo había oído. Oh, sí, yo he oído de Cristo. Él le confirma y le dice, cree que yo soy el Padre. Mire el verso 11, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Hermanos, que le crea por las mismas obras. Se necesitaba fe para entender, hermanos, y entender las palabras de Cristo, pero podían ver las obras y las obras daban testimonio. Hermanos, simplemente uno de los milagros, quisiera ver, hermanos, ¿cuál de todos los milagros que Cristo hizo a usted le sorprende y diga a usted, ese milagro es el que me convence a mí que solamente Dios lo podía hacer? Hermana Berenice, ¿cuál de todos los milagros te convence? Tú dices, bueno, a veces no entiendo, pero Cristo para hacer estos milagros tuvo que convencerme que Él era Cristo. Cuando caminó en el agua, muy bueno, ok, caminó en el agua. Alguien más, vamos a ver, hermano Félix, cuando resucitó, ok, vamos a ver otro. El que uno, o sea, hay muchos, pero el que usted diga, este milagro es uno de los milagros que solamente Dios pudo haberlo hecho. Encarnación de Cristo en María, o sea, el nacimiento virginal y todo eso. Precisamente estaba hablando de eso ayer con mi nuera, porque Mimi están estudiando medicina. Hermano, eso se necesita un cerebro espiritual, no de genio, no espiritual, hermanos, para entender cómo sucedió eso. ¿Sabes? Después de todo eso, encarnación, quedar un parto virginal. ¿Cuándo sucedió eso? Ahora, no estamos diciendo que María, hermanos, fue la Virgen María como muchos la tienen después, ¿va? María quedó virgen después de ese parto. Pero después de ese parto, hermanos, sabemos que tuvo muchos otros hijos, ¿verdad? Incluso la Biblia nos habla de todos estos, Mateo, todos ellos nos hablan, hermanos, pero no vamos a ir ahí, ¿ok? Ese es un buenos milagros, hermanos. Y Jesús les dice, ok, no me creen a la palabra, crean a los milagros. Solo de aquí lado, ¿no? ¿De qué lado? ¿Cuál fue el primer milagro que se registra en la Biblia? De este lado. Cuando Jesús convierte el agua en vino, hermanos. Imagínense, ese fue el primer milagro, hermanos. Mire, no hizo un arte de magia. Mire, quebró todas las tradiciones de ellos. El primer milagro es cuando Cristo convirtió el agua en vino. ¿Tiene un mensaje eso? Tiene un mensaje tremendo, hermanos. Pero no vamos a hablar de eso. Ok, vamos a ir aquí a Juan, capítulo 5, verso 36. No sé si ya lo leímos ese, ¿no? ¿Ah? No, hermano. Ok. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Por eso hablé con ustedes. ¿Cuáles obras, cuáles milagros le impresionó? Dice, las que me ha dado, esas hablan de mí. Ok. Capítulo 10, verso 25. Jesús le respondió, ya se los he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Mira, hermano,
Le dice, ustedes no me creen. Yo digo todo esto, pero ustedes no me creen. Créanme a lo que hago en el nombre del Padre. Ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué hizo tantos milagros Cristo? Para que dieran testimonio. Mateo capítulo 11, verso 2 al 5, por favor. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Pausita, hermano. Mire, Juan lo bautizó. ¿Se acuerdan cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios? Lo presentó, ¿va? En la cárcel estaba dudando. ¿Por qué dudaría, hermana Leti? ¿Por qué dudaría, hermano Mario? Estaba en el bote. Ahí dice, estaba en la cárcel. Hermano, si está Cristo ahí y no me saca de la cárcel. ¿Cuántas veces usted ha dicho, si yo tengo a Cristo, ¿y por qué soy pobre? Y yo tengo a Cristo, ¿y por qué soy enfermo? Y si yo tengo a Cristo, ¿por qué me suceden tantas cosas? ¿Será que a lo mejor estoy con el Cristo equivocado? Juan dijo, ¿no será otro? A lo mejor me equivoqué. Y mire la respuesta que le manda a decir Juan. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Le respondió que sí, sí o no. No le dijo sí, pero le dijo, las obras dicen que sí. Ajá. Las obras, Juan le dijo, ¿eres tú o esperamos otro? Momentos atrás, hermanos, yo no sé cuánto tiempo, hermanos, ya lo había bautizado, lo presentó, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Juan duda y pregunta, ¿será que a lo mejor no era? A lo mejor mira una visión medio borrosa por el polvo del desierto y quizás me equivoqué. Le dice Juan, pregúntenle. Y luego le manda a él a contestar, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los ciegos son sanados, los sordos, y empieza a decirle todos los milagros que ha hecho. Entonces con eso le dijo, sí es. Solamente, hermanos, con uno de los milagros, que si ustedes tuviera que quedar, hermanos, con uno de los milagros que dé testimonio, solo con ese, hermanos, podemos entender que Dios es Dios, pero Dios hizo varios. No solo aquel milagro, hermanos, que mucha gente ve en Semana Santa, que sanó una paloma y todo, es puras mentiras, ¿verdad? La Biblia no habla nada de eso, ¿no? ¿Cuántos han visto esa película? El niño Jesús. ¿Alguien lo ha visto? ¿No? ¿Nadie lo ha visto aquí? Sí, va, el hermano es honesto. ¿Qué pasó? ¿Sanó un pajarito, algo así, va? Le dio vida a varios pajaritos. Gloria a Dios. Miren, hermanos, si la Biblia se queda en silencio y no habla de ningún milagro de Cristo hasta los 30 años, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quedarnos en silencio. Porque si la Biblia no habla, ¿por qué vamos a hablar nosotros? ¿Hizo milagros cuando Cristo era niño? ¿Sí o no? No, porque la Biblia no habla. Jesús vivió como un niño normal. Crecía, aprendía ¿cómo se dice? El oficio del Padre. ¿Cuál era el oficio que aprendía Jesús? Carpintero. Hermanos, Jesús aprende, hermanos, eso, y se declara a los 30 años. Por eso la gente se admiró cuando de repente Cristo, hermanos, si lo hubieran venido viendo desde chiquito haciendo estos milagros, hermanos, tal vez entonces hubiera sido otra cosa. Pero de repente a los 30 años aparece y dice, tomar un ministerio, se bautiza, hermanos, y empieza a tomar un ministerio. La gente decía, ese es hijo del carpintero, lo conocemos. ¿Se acuerdan qué dijeron? A sus hermanas conocemos. Fulano y fulano habitan en nosotros, sus hermanos habitan en nosotros. ¿Quién es ese? Hermanos, él habitó entre ellos. Vamos a ir a Marcos capítulo 2, verso 12. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios.
al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Mira, más adelante vamos a ver, hermanos, cuando Cristo aquí mismo les dice, y haréis mayores cosas que estas. Dice que muchos gente está mal de la cabeza y quiere hacer milagros más grandes que los de que Cristo. Jamás, ni Pablo, ningún apóstol, hermanos, hizo ningún milagro como los que hizo Cristo. Porque no estaba hablando de los milagros. Eso lo vamos a hablar la otra semana. Estaba hablando, hermanos, de algo más grande que hicieron ellos que Cristo. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Llevar el evangelio. Cristo solo vivió, hermanos, en la Palestina de aquel tiempo y no salió de ahí. Los apóstoles salieron de ahí. Ellos sí hicieron algo más grande que Cristo, de extender y expandir el evangelio, pero de milagros. Dígame, ¿qué milagros hizo Pedro, Pablo y todos estos hombres, hermanos, de hacer milagros como los sorprendentes que hizo Jesús? Convertir el agua en vino. Pablo oró por un hombre, ¿se acuerdan que se cayó, hermanos? Y se pegó un tremendo golpe, hermanos. No sé si era segundo piso o algo así, estaba en la ventana, se durmió, como muchos se quedan dormidos en los cultos, ¿verdad? Se vino, sí, eso es lo que pasó. Hermanos, y ¡pah! Y tuvo que irlo a resucitar Pablo. Hicieron milagros, pero nunca extraordinarios como los que hizo Cristo. ¿Vio a los apóstoles darle de comer a más de 5,000 personas o 3,000 personas? No, eso era específico solo para Cristo. Pero estas gentes dicen, nosotros vamos a hacer milagros más sorprendentes, porque Cristo dijo. Hermano, vamos a entender eso más adelante. Verso 12. De aquí del capítulo 8, créeme, dice en el verso 11, que yo soy entonces el Padre. Verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores hará, que voy al Padre. Así muchos se equivocan, hermanos, le dicen, vamos a hacer obras más grandes que Jesús. Jesús lo dijo. ¿Tiene el otro lenguaje, hermano Arquímedes, lenguaje actual, que me lo pudiera leer como dice ahí en el verso 12? La promesa, hermanos, para quien cree en Cristo es que las obras que Él hace, las hará usted también. Hermanos, en efecto, está hablando, hermanos, de realizar obras milagrosas como llevar la palabra de Dios. El milagro más grande que usted le puede llevar a una persona es llevarle la salvación. El paralítico, cuando lo bajaron, ¿qué fue lo primero que le interesó a Cristo? ¿Sanarlo? ¿Qué es lo primero que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Él estaba interesado en ¿qué? En la salvación, no en levantarlo y los otros dijeron, eso es fácil. Dijeron los otros ahí, ¿verdad? Y mire, el milagro más grande que Cristo puede hacer y que usted puede hacer a través de Cristo en este día es llevarle la salvación a alguien. Arrebatar una alma, hermanos, del fuego eterno, hermano. Ese es el milagro más grande que usted puede hacer a través de Cristo. Resucitar enfermos y todo eso, o muertos, hermanos. Mire, eso no es lo que Dios nos ha mandado. ¿Cuántas personas estuvieron enfermas, hermanos, y Cristo no los sanó? ¿Se acuerda Pablo? Pablo tenía un padecimiento. Te dice que tenía un aguijón. ¿Lo sanó Dios? Es más, hasta lo calmó. Le dijo, cálmate, Pablo. ¿Verdad que sí le dijo? Bástate, Pablo, de mi gracia, le dijo. Y Pablo tuvo que decir, Pablo dijo, 3 veces he orado por este aguijón y Dios no me lo quita. Mira, los primeros hombres, hermanos, que mataron, ¿los salvó Cristo de ellos? No. Tiene propósito Dios. Vamos a ir aquí a Hechos, capítulo 5, versos 12 a 16, por favor. Mientras me lee esa versión. ¿Qué versión es, hermano? Casi dice lo más actual. ¿Cómo dice ahí? Dice, les aseguro que el que confíe en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Amén.
El lenguaje, hermanos, que está hablando, no está hablando, hermanos, de hacer los milagros. Y eso es lo que mucha gente se equivoca ahí de hacer los milagros. Vamos a ver aquí Hechos, capítulo 5, versos 17 al 16. Capítulo 5, versos 12 al 16. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ellos hicieron muchos milagros. Pero dígame, ¿este milagro es más extraordinario que los que Cristo hizo? Si es así que decimos que van a ser mayores que la que Cristo hizo, ¿qué tendrían que haber hecho ellos? Y estos son milagros tremendos. ¿Qué hacían estos milagros, hermanos? Dice, mire, ni siquiera ponían las manos, hermanos. Pedro iba caminando, dice que la sombra de Pedro, hermano, tocaba a los enfermos y sanaban. Era un milagro grande. Pero no pasa los milagros que Cristo hacía. Si es eso lo que realmente nosotros entendemos. Nunca hicieron milagros más extraordinarios que Cristo, hermanos. Si usted lee en el libro de los Hechos, hermanos, jamás miramos. Él hablaba entonces, hermanos, de alcanzar almas, de llevar el mensaje, de que este mensaje se extendiera. Jesús nunca predicó, hermanos, fuera de Palestina. Siempre se mantuvo en Palestina. Los apóstoles, hermanos, tuvieron que predicarlo. Vamos a ir aquí al libro de Juan, capítulo 7, verso 39, por favor. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Mire, hermanos, y recibiréis poder, les decía él. ¿Quién les iba a dar esa habilidad para que pudieran hablar? ¿Se acuerda que hasta le dijo, él les va a decir qué tienen que decir? Hermanos, la gente se quedaba asombrada a oír a Pedro. Decían, Dios mío, si este hombre ni a la escuela ha ido, y miren cómo habla, les convencía a lo que él hablaba. Capítulo 14, versos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 26. Ajá, por favor. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Para qué es, número uno, para qué tenemos el Espíritu Santo? To guide us. Para que nos recuerde la palabra. Hermano, mire, el Espíritu en el momento que usted va a hablar con alguien, hermano, si usted se queda mudo, tenga miedo. Porque si no hay que hablarle a la persona, hermano. Número uno, no lee la Biblia. Número dos, no ora. Número tres, probablemente no tiene el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu nos va a guiar y nos va a recordar qué tenemos que decir. Me dice mi esposa, yo no sé cómo le haces que siempre le das la respuesta a la gente. Hermano, yo no estoy pensando en la respuesta. Dios mismo en el momento le pone la respuesta a uno a las personas. Ese es el Espíritu que tenemos. A veces ni sabemos de qué nos están preguntando, hermano, pero es el Espíritu que nos recuerda a nosotros. ¿Y qué me va a recordar? Me va a recordar de lo que he leído, de lo que he escuchado, de los predicadores, de lo que he leído, hermano. Si yo no leo, yo no escucho, hermano, solo paso escuchando la chocolata, ¿de qué me va a recordar el Espíritu a mí? ¿Ah? ¿De qué me va a recordar el Espíritu? Nada. Choco banano, ¿no?
Sí, lo digo, pero hermano, porque un muchacho me daba raya, hermanos, en la mañana me tocaba ir piolín con él. Porque, hermano, de Esteda al centro se hacía casi como 40 minutos. Maneja, hermanos, donde dice 65 veníamos como a 45. Le decía, mejor vete por la calle porque aquí nos van a pegar. Y de regreso, hermano, nos tocaba venir escuchando la chocolata. Hermano, esa es la programación más porquería que puede haber, hermanos, que la gente escucha. ¿Y qué se va a recordar uno, hermanos, cuando la gente le pregunta algo a uno? Solamente el Espíritu le va a recordar. Vamos a ir aquí a capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ok, ¿para qué entonces está el Espíritu? Para que usted dé testimonio de Cristo, no de qué tan potente es usted. Mire, hermano, yo estoy tremendo, hermano. Mire, cuando me ponen los enfermos, hermano, ¿de qué le sirve? El Espíritu de Dios fue dado en usted para que usted dé testimonio de Cristo, para que usted transmita el mensaje de Cristo en las personas. El milagro más grande entonces que usted puede hacer, hermano, es predicarle la salvación a la gente. El milagro más grande que Cristo trajo, hermanos, es el mensaje. Los recursos de los milagros los usó como segundo recurso. Que dijo, no me creen a lo que digo. ¿Cuál era el primer recurso? La palabra. Créanme entonces, dijo, al segundo recurso, que son las obras. Pero él recurrió primero a la palabra. Lo que el Padre me ha dicho, se les he dicho a ustedes. Si no me creen a eso, entonces créanme al segundo recurso, que son los milagros que él hizo. Pero el milagro más grande, hermanos, es la palabra de Dios que usted le puede transmitir a la salvación a las demás personas, a sus amigos, a sus familiares. Haga un poquito de tiempo, hermanos, cuando usted hable con alguien, introdúzcale la salvación a la persona. Si no quiere, no se preocupe. Que mucha gente dice, es que no se convierte, es que Dios no lo llamó a usted a convertir a la gente. Dios lo llamó a usted a hablar la palabra de Dios. Deje que Dios haga lo que va a hacer con esa persona. Pero usted háblele de la palabra de Dios. Quien lo convierte es Cristo, no nosotros. Último verso, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Mire, hermanos, oigan, entonces, ¿cómo el Espíritu le va a hacer recordar a usted lo que oyó? Dice, todo lo que oyere, lo que oyó usted, hermano, lo que los apóstoles anduvieron con Cristo, el Espíritu les va a recordar. ¿Se acuerdan? Si usted lee el libro de los Hechos, dicen, por eso se recordaban de esto. Por eso se recordaban de esto. De repente, hermanos, empezaron a recordar, por eso dijo esto. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tenían al Espíritu Santo. El Espíritu les recordaba. ¿Se acuerdan que Cristo hizo esto? Por eso, hermanos. Pero si usted, hermanos, no lee la palabra de Dios, entonces, hermanos, nosotros estamos ya me robaron las plumas, hermano. Aquí están. Nosotros estamos, hermanos, en grave peligro. Toda persona, hermanos, que se considera ser cristiana y no lee la palabra de Dios, hermanos, entonces tenemos dificultades. La palabra de Dios, hermanos, no es una, ¿cómo le diré, hermanos? Una decisión que usted tiene que tomar. No, hermanos, es una opción diaria de hacer tiempo para leer la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, hermanos, realmente usted está en graves problemas, porque ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo? ¿Qué le puede recordar el Espíritu? ¿La novela? ¿La Rosa de Guadalupe? ¿El capítulo tal? ¿Qué le va a recordar? ¿Qué lee?
el horóscopo? No sé, ¿verdad? Gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.